Vamos con nuestra primera persona que ha llamado en esta hora y es nuestra hermana Nelly, que nos llama desde Santana. Bienvenida, hermanita Nelly. Es un gusto poderle saludar aquí en este su programa, La Biblia te responde, y queremos escuchar cuál es su pregunta. Adelante, hermanita Nelly. Muchas gracias, pastor. El gusto es mío. Mi pregunta es, cuando el rico muere y se fue al infierno y el mendigo muere y se va al seno de Abraham, esa sería mi pregunta. Oh, muy Muchas bien. gracias. Ok, la hermana se está refiriendo a la parábola que contó el Señor Jesucristo sobre el rico, el hombre rico y Lázaro. La historia está en San Lucas en el capítulo 16. Dice el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, versículo 26, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta parábola, que se conoce como la parábola del rico y Lázaro, es una de las historias que el Señor Jesús contó para ilustrar algunas verdades espirituales. Muchos que creen que los muertos al morir o van al cielo o van al infierno, toman esta parábola del Señor Jesús como si fuera una historia real, pero en realidad es una historia ilustrativa. Se le llama parábola, vendría a ser como una ilustración. Y nosotros podemos encontrar allí en el libro de San Lucas que toda esta sección que está relatando el evangelista Lucas está contando una parábola tras otra. Por ejemplo, en San Lucas 14 está la parábola de los convidados a las bodas. Lucas 14:15, la parábola de la gran cena. Luego Lucas capítulo 15, los versículos 1 al 7, la parábola de la oveja perdida. Luego San Lucas capítulo 15, la parábola de la moneda perdida. Luego en San Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido. En el mismo capítulo 16, donde está la parábola del rico y Lázaro, comienza el capítulo hablando de la parábola del mayordomo infiel. Y entonces la segunda parte del capítulo 16 cuenta la parábola del rico y Lázaro. Y así sigue. En el capítulo 17 la parábola del siervo, en el capítulo 18 la parábola de la viuda y el juez injusto,
y la parábola del fariseo y del publicano. Encontramos que desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18 contiene cantidad de parábolas e ilustraciones que el Señor Jesús contó. El tomar la parábola del rico y Lázaro como algo literal sería hacer afrenta al resto de las escrituras y contradecir lo que la palabra de Dios enseña en todas partes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que los muertos están dormidos, que los muertos nada saben, que no pueden tener contacto con los vivos, ni hay en el sepulcro ciencia, ni pensamiento, ni sentimiento, ni sabiduría. Todo esto lo enseña la palabra de Dios en cantidad de pasajes. La Biblia enseña que los muertos están dormidos, buenos y malos, justos y pecadores, esperando el gran día del juicio. La misma Escritura declara que el Señor Jesucristo, cuando venga en su manifestación, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto lo podemos leer en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Dice el apóstol a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Quiere decir entonces que cuando Cristo venga, así como lo dice el credo, Él está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que la palabra de Dios enseña que cuando el Señor Jesús venga va a venir a juzgar a vivos y a muertos. No puede ser entonces que al morir alguien se vaya al infierno o se vaya al cielo. La misma parábola nos da indicios de que es una historia ilustrativa o una historia ficticia, porque si la tomamos en forma literal, no hace sentido, hay muchas contradicciones en esta historia. En primer lugar, pues enseñaría esta historia, si fuera una historia real, que el cielo y el infierno están tan cerquita que se pueden hablar del uno al otro lado y que uno puede ver lo que está pasando en el otro lugar y se pueden hablar, como en el caso de el mendigo y el rico. Dice que levantó sus ojos y vio a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. Obviamente, los que creen que los muertos van al infierno o al cielo no podrían explicar esto de cómo se pueden comunicar los unos con los otros. Obviamente no es algo literal. Tampoco podríamos tomarlo en forma literal porque dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham, pues si pensamos literalmente el pecho de Abraham, como todos los buenos van a ser llevados al pecho de Abraham. Obviamente esto es un símbolo, no es algo literal. De igual manera, podemos ver que no es una historia real porque supuestamente en la historia dice que el rico le dice a Abraham: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿De qué serviría que viniera Lázaro y mojara la punta de su dedo en agua y le viniera a refrescar su lengua si se está quemando en los tormentos del infierno? O sea, ¿de qué le serviría? Es más, antes que llegara con el dedo mojado a ponérselo en la lengua, ya el agua se hubiera evaporado. No está hablando de una historia real. La Biblia cuenta muchas historias, como hemos visto, que son historias ilustrativas, son parábolas. En nuestra época, a las parábolas o a las historias ilustrativas que enseñan una lección, a veces se les llama leyendas o se les llama fábulas. No quiere decir que son reales. Les voy a mostrar un ejemplo de esto, aún en el Antiguo Testamento. En el libro de Jueces, en el capítulo 9, encontramos
una de estas historias. Y no dice que es una parábola, simplemente comienza a contar la historia. Dice así en Jueces capítulo 9 y en el versículo 8. Jueces 9:8. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva, reina sobre nosotros. Mas el olivo, versículo 9, mas el olivo respondió diciendo, he de dejar mi aceite, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Versículo 10, dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Versículo 11, respondió la higuera, tengo que dejar mi dulzura y mi buen fruto por ir a ser grande sobre los árboles. Versículo 12, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y respondió la vid, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grande sobre los árboles. Y finalmente dice, dijeron todos los árboles a la zarza o al escaramujo. La versión antigua dice escaramujo, la versión Reina Valera del 60 dice la zarza, es un arbusto, una zarza. Anda tú y reina sobre nosotros. Ahora, esta historia que estamos leyendo, obviamente no es una historia real, porque dice que los árboles se reunieron para elegir un rey sobre ellos. Nadie pensaría en tomar esta historia como algo real que sucedió. Es simplemente una ilustración. Aquí se estaba mostrando cómo en el pueblo de Israel pues habían puesto al menos digno como rey en lugar de los otros que podrían haber sido más dignos. Por eso finalmente el que se escoge entre los árboles es al arbusto, a la zarza, para que reine sobre los árboles. Y pues aquí está hablando de la historia de Abimelech. He ilustrado entonces lo que es una parábola. Es como una historia, una fábula, una leyenda que trae alguna lección espiritual. Y la pregunta es, bueno, ¿qué lección espiritual quiso Cristo enseñar con esta historia del rico y Lázaro? En primer lugar, quiero decirles que Jesús no inventó la historia. Él no la dijo así de su mente inventada. Más bien él tomó un libro de colección de historias que ya existía en su época. Es más, esta misma historia circuló ampliamente en los ámbitos judíos aún antes de la época de Cristo. Se ha encontrado este mismo relato de la historia que Jesús contó en papiros que vienen de una zona en el norte de África donde había una gran colonia de judíos cerca de Alejandría, y estos papiros se conocen como los papiros de Elefantina. Y allí se encontró un papiro que trae exactamente la misma historia, hasta con el nombre de Lázaro mencionado y del mendigo. Quiere decir que la historia ya era conocida y ya circulaba en los ámbitos judíos. Jesús tomó una historia de un libro judío, como diríamos un libro de historias o de fábulas, y la utilizó para enseñar una gran lección. ¿Y cuál era la gran lección que enseñaba? Bueno, si ustedes leen un poquito antes ya, no voy a tomar todo el tiempo a responder la pregunta de nuestra hermanita Nelly, aunque es sumamente interesante, porque tenemos muchos otros esperando en línea y ya le he dedicado bastante tiempo. Pero si fuéramos un poquito antes ahí en Lucas, veríamos que los judíos vinieron a hacerle preguntas al Señor Jesús, y Jesús les responde con parábola para deshacer la idea que ellos tenían, que los ricos eran los privilegiados y que si Dios pues mandaba desgracia a una persona que no tenía bienes, que
que no tenía riquezas, pues era que Dios estaba en contra de él y que realmente no tenía la bendición de Dios. Los judíos se creían superiores a los demás porque ellos tenían la verdad, tenían el conocimiento del Dios verdadero y despreciaban a los gentiles. Y en este caso, el hombre rico representa a la nación judía y el mendigo representa a los que no eran judíos, a los gentiles. Y aún encontramos en el mismo libro de Lucas que los judíos les llamaban a los gentiles perros. Y incluso hay un versículo allí donde una mujer que no era judía le pidió a Jesús que sanara a su hijo y Jesús le dijo, no es bueno sacar de la mesa de los amos y tirar a los perros, a los perrillos. Y la mujer con tanta fe le dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y Jesús le sanó a su hijo por la fe que esta mujer tenía. Así consideraban los judíos a los gentiles como si fueran perros. Por eso aquí se presenta al mendigo que los perros le lamían sus pies y el hombre rico. Pero donde viene la sorpresa de la historia y la lección es que el rico que lo tenía todo en esta vida, pues se perdió. Y el pobre, el mendigo que lo despreciaban y lo tenían tirado y lamido por los perros, ahora es el que llega al seno de Abraham. O sea, la historia enseña que no es lo que la gente considera lo correcto, sino es como Dios mide los corazones y que nuestra vida en esta tierra y cómo nosotros vivimos determina nuestro destino eterno. Otra cosa que enseña esta parábola es que después de la muerte ya no se puede cambiar el destino de la persona. Una gran cima hay entre aquí y allá y no se puede pasar de un lado al otro. Esto también enseña esta parábola que contó el Señor Jesús, que el destino se decide en esta tierra. No hay oportunidad después de cambiar nuestro destino. Y claro, una de las lecciones más grandes que enseña la parábola es que el hombre rico dice, bueno, manda a Lázaro que vaya y le alerte a mis otros 5 hermanos para que no vengan a este lugar. Y Jesús responde, si no oyen, bueno, les dice primero, tienen a Moisés, tienen la palabra de Dios, tienen los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico dice, sí, pero si mandas a alguien de los muertos, quizás le van a oír. Y Jesús responde, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué tremenda lección. Los judíos no quisieron creer en Cristo, ni aun cuando Él se levantó de los muertos. Prueba de que cuando uno no quiere aceptar lo que dice la palabra de Dios, las suficientes evidencias que había en la palabra de Dios para mostrar que Cristo era el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, aun cuando Él se levantó de los muertos, ni siquiera aún así creyeron en Él. Tremenda parábola y lecciones que enseña. Hay muchas otras que enseña esta parábola, pero espero que esto haya respondido a la inquietud de nuestra hermanita Nelly, mostrando que es una historia ilustrativa, como una fábula, como una leyenda que el Señor Jesús contó, que por cierto la leyenda existía y era muy conocida ya en la época de Cristo, ya que se ha encontrado en muchos manuscritos la misma historia. Y por cierto, el manuscrito que les mencioné es más bien un papiro del norte de Egipto, donde había una gran comunidad judía, data de 250 años antes de Cristo. Ya la historia era conocida desde aquella época. Muy bien, hemos tratado de responder a esta inquietud y vemos cómo la palabra de Dios no se contradice. Cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, Eclesiastés capítulo 9 y versículo 5 dice, porque los que viven
saben que han de morir. Eclesiastés 9:5. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y nuevamente el versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esta enseñanza clara de la palabra de Dios no habría de contradecir lo que el Señor Jesús contó como una historia ilustrativa. No podemos tomar una parábola y hacerla base de una doctrina para enseñar que los muertos están conscientes y que entre el cielo y el infierno se pueden comunicar. Nada de eso se puede usar. Una historia ilustrativa, una leyenda, una fábula, una parábola para sacar una doctrina bíblica que contradiga el resto de las Sagradas Escrituras.